Llega enero y como cada año nos enfrentamos a la tarea de realizar nuestro registro retributivo anual. ¿Pero realmente sabemos qué implica ese registro retributivo? Soy Cristina Maestre, gerente de Igualia, y en esta masterclass voy a darte todas las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre estas obligaciones anuales. Comenzamos. ¿Y qué mejor que empezar definiendo claramente qué es un registro retributivo? Podría parecer sencillo, ya que su propio nombre no deja mucho a la imaginación. Un registro retributivo debería ser, valga la redundancia, un registro de las retribuciones percibidas por las personas trabajadoras. Sin embargo, cuando hablamos de registro retributivo, estamos hablando de algo que va un poco más allá. Y quizás un nombre nos confunde precisamente porque en su momento, cuando nace la obligación de realizar dicho registro retributivo, ni siquiera se le da ese nombre. Hasta 2019 existía en el Estatuto de las Personas Trabajadoras un artículo, el 28, titulado Igualdad de remuneración por razón de sexo. En este artículo únicamente figuraba un párrafo en el que se establecía la obligación de que las empresas retribuyeran a hombres y mujeres la misma prestación por desempeñar puestos de trabajo de igual valor. En 2019, sin embargo, aparece el Real Decreto Ley 6/2019, que entre otras cosas modifica este artículo y lo amplía considerablemente. Así, en el punto 2, pásate del punto 2, vemos que se indica que el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupo profesional, categoría profesional o puesto de trabajo igual o de igual valor. Añade además en su artículo 3 que cuando en una empresa con al menos 50 personas trabajadoras el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro sexo en un 25% o más o superior, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario o la empresa debe incluir en el registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de la persona trabajadora. Como podéis ver, en 2019 se nos introduce el concepto registro salarial, que posteriormente pasará a registro retributivo. Si bien ese va a ser el nombre que vamos a seguir usando, recordad que si veis en algún documento la nomenclatura registro salarial, se estará refiriendo al mismo concepto. No es hasta 2021 cuando volvemos a oír hablar, ahora sí, del registro retributivo, cuando aparece el Real Decreto 902/2020 destinado a regular la transparencia en la igualdad retributiva. En este Real Decreto se explica de manera mucho más detallada qué es el registro retributivo, pero nos introduce otro concepto que hasta ahora no existía, la auditoría retributiva. Es muy importante que nos quede muy claro que registro retributivo y auditoría retributiva no son lo mismo. Si bien es cierto que ambos conceptos comparten similitudes, son sus diferencias las que debemos tener en cuenta, sobre todo si queremos darle cumplimiento a las obligaciones legales que derivan de ellas. Por tanto, si volvemos a la definición que nos da el Real Decreto 902, un registro retributivo es aquel documento de carácter obligatorio con el que deben contar todas las empresas, entendiendo empresa por aquellas unidades de trabajo que compartan el mismo CIF, en el que aparezcan convenientemente desglosadas por sexo la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada concepto salarial en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información debe estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando en modo diferenciado cada percepción. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro. Por último, esta obligación será de carácter anual. ¿Y en qué se diferencia entonces de la auditoría retributiva? Pues lo hacen apartados clave que os resumo brevemente. La auditoría retributiva solo la harán las empresas que realicen plan de igualdad. El registro retributivo deben hacerlo todas las empresas. De la misma manera, la auditoría retributiva se negociará en el seno de la comisión negociadora del plan de igualdad, mientras que el registro retributivo deberá ser elevado a consulta a la RLT con 10 días de antelación. La auditoría retributiva exige que se establezca un sistema de valoración de puestos de trabajo que permita realizar agrupaciones de puestos de igual valor, analizando las diferencias salariales por estas agrupaciones.
y el registro retributivo contemplará los sistemas de clasificación ya presentes en la empresa, como puesto de trabajo o categoría profesional. La auditoría retributiva analizará los aspectos de la política retributiva que pudieran resultar potencialmente discriminatorios y establecerá un plan de actuación que quedará reflejado dentro del plan de igualdad. El registro retributivo solo explicará las diferencias porcentuales iguales o superiores al 25%. Y por último, la auditoría retributiva tendrá el mismo carácter temporal que el plan de igualdad. Puede ser de 1 a 4 años, mientras que el registro retributivo tiene sí o sí carácter anual. Sin embargo, no podemos olvidar que existen similitudes evidentes entre el registro retributivo y la auditoría retributiva, siendo estas el desglose por sexo de medias y medianas, la diferencia porcentual, las justificaciones de las diferencias del 25% o superior y además, en aquellas empresas que realicen auditoría retributiva se debe contemplar las agrupaciones de puestos de igual valor resultantes de su auditoría en su registro retributivo. Ahora que nos ha quedado claro ¿qué es un registro retributivo? Vamos a ver qué debe contener. Como hemos repetido ya en varias ocasiones, el registro retributivo debe contener desglosados todos los conceptos salariales que perciban las personas trabajadoras contempladas en dicho registro. ¿Pero qué entendemos por conceptos salariales? Pues para empezar tenemos el salario base y los complementos salariales. El salario base es la retribución fijada por unidad de tiempo o de hora. Podemos decir que es el salario fijado por convenio para nuestro puesto de trabajo. Los complementos salariales son la retribución fijada en función de las circunstancias relativas a las condiciones personales de la persona trabajadora, al trabajo realizado o a la situación y resultado de la empresa. Entre los complementos salariales más habituales podemos ver la antigüedad, complementos de nocturnidad o peligrosidad, plus de idiomas, primas de producción. Y por otro lado, tenemos las percepciones extrasalariales, que son aquellas que no tienen condición de salario, siendo por ejemplo los diferentes tipos de indemnizaciones, los pluses de distancia o de transporte o cualquier dieta por alojamiento o manutención. Todos estos conceptos serán los que tendremos que contemplar en nuestro registro retributivo, procurando diferenciar cada uno de ellos, y es importante recordar que no podemos agrupar distintos conceptos salariales, debiendo dejar constancia de todos y cada uno de ellos. Es posible que durante la realización de nuestro registro retributivo nos demos cuenta de que existen conceptos salariales de la misma naturaleza a los que se le ha dado una nomenclatura diferente. Es por eso que la realización del registro retributivo también nos permite establecer si es necesario revisar y actualizar la política salarial que ya existe en la organización. Además de esto, debemos tener en cuenta que siempre vamos a usar las percepciones reales obtenidas durante el año natural analizado. Si bien podemos usar importes equiparados con el fin de facilitar la justificación de las brechas, nunca podremos prescindir de los datos reales. Por último, debemos recordar que el registro retributivo puede ser consultado de manera íntegra por cualquier persona perteneciente a la representación legal de la plantilla. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que en los registros retributivos no se contempla un derecho a la información ni el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, porque no se produce un tratamiento de datos personales. Por tanto, la RLT tiene derecho a conocer el contenido íntegro del registro retributivo, ya que en este no ha de constar el salario de cada persona trabajadora, sino los valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones salariales. Es un registro donde deben figurar datos disociados y no datos personales ni información que permita identificar a una persona. Y ahora que sabemos qué es un registro retributivo y qué datos debe contemplar, vamos a ver qué cálculos tenemos que usar para tratar esos datos. Como hemos venido repitiendo, el registro retributivo debe contemplar medias aritméticas y medianas. Como ya sabemos, el cálculo de una media aritmética se realiza sumando todos los valores de una muestra y dividiéndolos por el número total de los valores de dicha muestra. Por otro lado, la mediana se obtiene seleccionando el valor central de todos los valores que componen dicha muestra. En el caso de tener una muestra con un total de valores par, la mediana se calculará haciendo la media de los dos valores centrales. Una vez tenemos nuestras medias y medianas, debemos calcular la diferencia porcentual de las mismas entre mujeres y hombres. Y aquí es importante que recordemos cómo se calcula la brecha salarial. Si bien podríamos pensar que para saber la diferencia porcentual basta con restar los valores de cada sexo y calcular el porcentaje,
Cuando hablamos de brecha salarial, el cálculo es ligeramente más complejo. Para calcular la brecha salarial, hallaremos el porcentaje resultante con el siguiente cálculo: valor del grupo de hombres menos valor del grupo de mujeres dividido entre el valor del grupo de hombres. Una vez realizado dicho cálculo en cada media y mediana por cada sistema de clasificación y en cada uno de los conceptos salariales, tendremos que identificar las brechas que llegan o superan al 25%, ya sea a favor de los hombres o a favor de las mujeres. Que nuestro registro retributivo aparezca sin una sola brecha superior al 25% es francamente complicado y, si me lo permitís, ligeramente sospechoso. Como ya hemos comentado, el registro retributivo debe contener las cuantías salariales reales percibidas en el año analizado, por lo que, salvo que tengamos una plantilla con la misma antigüedad, los mismos pluses, la misma jornada y que no haya causado ninguna incorporación o baja en el año analizado, será extremadamente complicado que no aparezcan diferencias salariales. Cuando hacemos el registro retributivo es muy importante tener algo presente. El objetivo del registro retributivo no es que no aparezcan brechas, sino que las brechas que aparecen no se deban a situaciones de discriminación. Será muy común que aparezcan brechas en los conceptos que dependan, por ejemplo, de la antigüedad de la persona, o a nivel general si tenemos incorporaciones o bajas en diferentes puntos del año. De la misma manera generará brecha aquellas situaciones de reducción de jornada, excedencias o bajas temporales. Si existen complementos ligados a la productividad individual, pues también es muy posible que veamos brechas en esto. Y por último, debido a que los conceptos extrasalariales no tienen condición de salario y no están ligadas al trabajo efectivo de la persona, pues pueden perfectamente causar brechas. Ninguna de las brechas que hemos mencionado están ligadas a una política salarial discriminatoria, a menos que existan requisitos sexistas para acceder a los complementos de productividad o reducciones de jornada. Una vez localizadas y justificadas estas brechas, ya tendríamos listo nuestro registro retributivo. Y después de toda esta información, os estaréis preguntando si existen herramientas que puedan facilitarnos la elaboración de este registro retributivo, y la respuesta es sí y no. Como quizás ya conocéis, existen diferentes herramientas enfocadas a la realización del registro retributivo, como puede ser la propia herramienta de registro retributivo creada por el Ministerio de Igualdad, o algunas modalidades de programas de gestión de nóminas como la 3. Si bien estas herramientas pueden ser útiles para realizar los cálculos estadísticos, carecen de un elemento que lamentablemente pues, no pueden ofrecer ninguna de ellas ni ninguna otra, que es la interpretación. Como habéis visto, una parte fundamental del registro retributivo es la justificación de aquellas brechas superiores al 25% para comprobar que no se deben a políticas salariales discriminatorias. Todas las herramientas, independientemente de la que sea, pues nos puede ayudar a calcular medias, medianas, brechas. Sin embargo, no podrán interpretar los resultados y elaborar un informe en el que nos permita demostrar que dichas brechas no ocurren por razón de sexo. De la misma manera, tenemos que contemplar la posibilidad de que efectivamente existan brechas salariales por razón de sexo o por motivos relacionados con sesgos de género. Un motivo por el que podemos encontrar brechas salariales generales y en complementos salariales es en la negociación del salario en el momento de la incorporación. Si bien podría parecer una condición que no tiene que ver con el género de la persona, sino con la capacidad negociadora de ella, estadística y culturalmente vemos que las mujeres negocian menos y con menor éxito su salario, por lo que nos encontraríamos con un sesgo de género. En estos casos, y aunque la normativa legal no exija que el registro retributivo implante medidas correctoras en caso de brechas no justificadas, cualquier profesional añadirá un plan de corrección para evitar que esa situación discriminatoria siga sucediendo, protegiendo no solamente a la persona trabajadora, sino también a la empresa frente a una posible sanción de inspección de trabajo. Es por eso que recomendamos que la persona que realice el registro retributivo conozca tanto la normativa legal como la interpretación de los estadísticos desde una perspectiva de género. Todo esto, que no es poco, es lo que tenemos que hacer y que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro registro retributivo. Es un trabajo considerable que, si bien no es exactamente complejo, es lo suficientemente delicado como para hacerlo con mimo y cuidado. Por eso no quiero terminar esta masterclass sin daros una buena noticia, y es que todo ese trabajo, todo ese tiempo invertido recogiendo datos, analizando, interpretando, estableciendo un sistema de gestión que garantice la igualdad retributiva en vuestra organización, tiene una recompensa.
Y no solamente tiene como recompensa, pues evidentemente los beneficios que tiene el tener una empresa igualitaria, sino la posibilidad de certificar ese trabajo bien hecho auditando el sello SGI R20 de igualdad retributiva. El sello SGI R20 es una de las certificaciones de SGI Standards y certifica, valga la redundancia, la existencia e implantación de un sistema de gestión de igualdad retributiva en las organizaciones destinado a garantizar que no exista discriminación salarial y a cumplir la máxima puesto de igual valor, igual retribución. Si quieres más información sobre el sistema de gestión de igualdad retributiva, si necesitas más información sobre obligaciones legales en materia de igualdad, otras obligaciones, o si quieres que te echemos una mano haciendo tu registro retributivo, no dudes en ponerte en contacto con nosotras. Hasta la próxima, me despido esperando que esta masterclass te haya sido de utilidad. Un saludo.